cree que una persona enferma puede caminar? ¿Ah? No marcha. Cristiano enfermo, no, hay que tomarle la temperatura, ¿cómo está? O sea, el médico empieza por el pulso. ¿Han visto ustedes? Cada vez que usted vaya a pasar consulta, ¿por dónde cree que va a pasar por dónde cree que va a empezar el médico a checar su cuerpo? Por el pulso, por la presión. La presión va a determinar cómo está su estado de salud. El pulso, si está respirando bien, vamos bien. Vamos a seguirle revisando qué es lo otro malo que tiene. Pero ahí empieza. El doctor nunca va a aplicar un tratamiento sin antes de hacer un diagnóstico. Se llama un diagnóstico a la vida. Entonces, Cristo es cabeza. Yo siempre digo, Cristo es lo que es. Y la Biblia dice que Cristo es cabeza de la iglesia, en Efesios 5:23, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. ¿Cuántos somos orientados por ello? ¿Cuánto da gloria a Dios por ello? Entonces, aquí dice la palabra, quien nos salvó. Un cristiano es aquel que ha sido nacido de nuevo y que verdaderamente disfruta de la salvación eterna. Como dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, y la última palabra del 23, que dice que siendo renacido, oiga la palabra, siendo renacido. ¿Sabe qué significa la palabra renacido? Dos veces ¿qué? Nacido. O sea, yo siempre me gusta usar el término de evangelismo cuando estoy evangelizando a la gente para que lo pueda entender. Le digo yo, ¿sabe por qué soy nicaragüense? ¿Por qué soy nicaragüense? Porque nací en Nicaragua. Y donde quiera que yo voy, me acredita que soy nicaragüense porque nací en Nicaragua. Ahora pregunto, para ser nicaragüense, ¿cuántas veces tuve que nacer? Una sola vez. Dicen amén. Y cualquier parte del mundo, el que es hondureño, el que es salvadoreño. A veces me siento a platicar con los salvadoreños y les digo, estos temas que hemos estado compartiendo con ustedes, y dice, qué bonito, cómo se interpreta. Pero para la vida cristiana se necesita tan urgente la experiencia de haber nacido otra vez. ¿Sí lo saben? Porque en Juan 3, si usted lo ve, capítulo 3, versículo 2 y versículo 3, la conversación que estaba hablando Jesús con Nicodemo, esa es la ley de Cristo, esa es la norma del Señor. Y le dice a Nicodemo en el capítulo 3, versículo 2 y 3, que si no nace de nuevo, no podrá entrar ni lo podrá ver. Fíjense que cuando yo veo este versículo del capítulo 3 de San Juan, que me gustaría que lo leamos, abra su Biblia allí, San Juan, capítulo 3. Evangelio de San Juan, capítulo 3, vamos a leer estos versículos, si es posible, para que contemple la conversación que estaba haciendo Jesús de noche con Nicodemo. Capítulo 3, versículo 2 en adelante, dice, está hablando de Nicodemo, vino a Jesús de noche, y le dijo, Rabí, la palabra Rabí significa maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios, eso lo sabe la gente, que Cristo ha venido de Dios. Y luego este hombre dijo, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Claro, y la gente sabe eso como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, lo que le está diciendo es, estamos sorprendidos de lo que tú haces, siendo un buen maestro. Y la verdad de las cosas está bien. Pero para mí Cristo, además de ser un maestro, es mi único Salvador y Señor de mi vida. No solamente tenemos que verlo como el maestro. Hay algunos religiosos y otras denominaciones que ven a Cristo como el maestro, el gran maestro. Ahí nomás. El gran médico lo miran otro. El gran doctor, ahí nomás. Por eso Pablo le dice a Timoteo que, número uno, nunca tiene que olvidar que el que primero nos llamó para ser salvo fue Cristo el Señor. Decimos amén. Versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo. Esa palabra, si usted ve cuando Cristo habla, de cierto significa
Esto te lo repito y te lo repito, esto es algo que no lo puedes olvidar. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ¿me está escuchando lo que dice? ¿No puede qué? No puede ver. Aquí no está hablando de otra cosa sino que de ver. O sea, no lo podrá ver. ¿Ver con qué? Con los ojos espirituales. Entonces, lo que usted tiene ahora, vistas espirituales y sabe para dónde va, aunque se ve para muchos como de loco, pero no es de loco. Usted le cree. Y Pablo dice, y los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes. Eso se ve como alguien que no, como que está fuera de mente. Pero no es que está fuera de mente. Usted lo está viendo cuando va a ser levantado. Y Pablo es el que dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, estaba tan apasionado para el Señor morir. Sea que vivamos o sea que muramos, ¿somos qué? ¿Cómo estaba tan apasionado este hombre? ¿Quién le podía quitar eso? ¿Sabe por qué dice Pablo todo eso? Porque él había nacido otra vez y había tenido la dicha de conocer todas las verdades que venían del cielo. Pero sigamos la conversación. En esta primera parte está hablando de ver. Dice, no podrá ver. Si no lo hace, no lo podrás ver. Pero sigamos la conversación. Versículo 4. Nicodemo le dijo, y aquí hay signo de interrogación. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Una buena pregunta. Ok, estaba impresionado Nicodemo, pero en los primeros versículos cuando él llegó, dice que le dijo que sabía que era un maestro, que venía de Dios, que hacía señales que no las hacía por su propia cosa, por su propia manera, que Dios estaba con él. O sea, se ve como todo un aplauso, como todas unas palmaditas en la espalda. Pero Jesús le aplicó lo que le tiene que aplicar. No basta con que me veas con esas características, porque si no naces de nuevo no podrás ver. ¿Están escuchando? Amén. O sea, que el Señor nadie se le va a escapar. No es porque te portes bien, no es porque dejes de fumar, no es porque dejes esto, dejes la borrachera, no. Tienes que empezar una vida diferente, como yo te digo. Versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Aquí le habla de entrar. Primero le dice de ver y ahora le habla de qué? De entrar. O sea, ver es ver, levantar la vista y ver. Y mucha gente ve las cosas de Dios lindas. Yo conozco mucho. Hay gente que solamente las ve. Dicen, qué bonito, a mí me gusta, dicen varios. Yo les doy, mira pastor, a mí sí me gusta. Hasta me gusta cómo hablas en la radio, me impresionas. Así me lo han dicho. Pero no han nacido. No han aplicado la ley de Dios a sus vidas. Por eso no es lo mismo. Sin embargo, usted no solamente lo ha visto, sino que también ha tenido la dicha de entrar. Decimos amén. Amén. Y los que han entrado una sola vez para siempre. No es que yo me meto, me salgo, me meto, me salgo, me meto, me salgo. No es un mete y saca. No. Porque el nacimiento espiritual me hace que soy propietario de las cosas del cielo celestiales. Pregunto, ¿cuántas veces hay que nacer para ser cristiano? Una sola vez. ¿Ya naciste? ¿O estás por nacer? ¿O estás en embarazo? Algunos están embarazados. Y algunos han pasado en embarazo todo el tiempo desde que estaba al mar. Bueno, lo importante es que te embarazo. Y algunos nacen hasta que están en una cama. Sí, otros nacen hasta que van a un hospital. Ay, ahora sí creo en el que estaba naciendo. Cuando cree, está naciendo de nuevo. Pero qué lindo que usted sabe en quién ha creído y que lo ha llamado con un llamamiento pero especial. Amén. Y por eso dice la palabra de Dios. Volvamos a 2 Timoteo. 2 Timoteo, decimos la conversación, pero yo creo que Nicodemo, un hombre tan elocuente, un hombre tan importante, no importa si es el hombre más importante, el más especial del pueblo, pero Jesús le dice lo que le tiene que decir. Capítulo 1:9, quien nos salvó,
Amén. ¿Cuántos están contentos por haber recibido eso? ¿Sabía usted que hay una palabra que cada vez que testifiquemos o prediquemos o cantemos no tenemos que pasar por alto? Es la que dice Romanos capítulo 10, versículos 10 y 11. Vamos a ver qué dice Romanos 10, 10 y 11. Y digo este versículo de Romanos 10, 10 porque algunos tienen hasta miedo de decir lo que son. Pero yo no tengo miedo de decir lo que soy. Romanos 10, 10 dice, porque con el corazón, oiga la palabra que dice, porque con el corazón se cree, no con la boca, sino con el corazón. Pero el corazón tampoco no es esta bomba. Este es una bomba que está flotando, pero el corazón no es una bomba. El corazón es toda aquella fuerza activa que Dios le ha permitido al ser humano. Porque con el corazón se cree. ¿Cómo dice Romanos 10, 10? Porque con el corazón se cree para justicia. Pero Con la boca se confiesa. Ok. ¿Con qué se confiesa? Con la boca. ¿Sos salvo? Anda luchando para salvarse. ¿Cuándo luchando para salvarse? Pues yo no. Tampoco la Biblia enseña eso. La salvación es un término posesivo. La salvación es un término ya. La salvación es lo que el Señor ha hecho en cada persona que lo ha reconocido. Y Juan 5:24 dice el Señor, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. ¿Verdad? Me estaba escuchando, me contaban la noticia de la muerte del finado Roberto, que lo están sepultando, o ya lo sepultaron creo hoy, ya lo sepultaron. Que cuando él despertó ayer en la madrugada a las 4 de la mañana, dice que le dijo a su hijo, se me están durmiendo los pies. Eso me contaban, que eso fue lo que le dijo, hijo, se me están durmiendo los pies. Se están durmiendo los pies. El resto, para. Y se queda todo, hermano. Ahí se quedó el carro, ahí se quedó la venta, ahí se quedó las deudas, ahí se queda todo. Ahí se quedó ferretería, ahí se quedó trato, ahí se quedó todo. ¿Sabe qué? Yo estaba en la vela aquí anoche, yo digo, ¿cuánta gente llega a visitar a sus seres queridos hasta que está muerto? ¿Por qué no va a tiempo? Dice amén, hermano. Porque hasta que se murió yo me sentí un poco incómodo porque decía que el hermano, que aquí estaba en la vela, el hermano era un hermano muy ancianito de la fe también, que tenía unos hijos por San Juan, que tenía otros hijos por dice, tiene esta finca, dice, por el lado de San Juan. Este otro también vino, como yo no los vi cuando estaba vivo. Ahí andaba el viejito con un bordón en la calle, que le dieran un peso. Qué desgracia, ¿verdad? Yo digo, me sentí incómodo, porque yo digo, ¿por qué estos vinieron hasta que ya está muerto? ¿Por qué no llegaron cuando estaba vivo? Eso es pura, como decía mi abuelita, esto es pura esparapela, decía mi abuela, no sé qué cosa es eso. ¿Verdad? Esparapela, decía a veces mi abuela. Pero la verdad es cosas que cuando nosotros sabemos quiénes somos, vale la pena que honremos y glorifiquemos al Señor. Amén. Entonces, aquí dice la palabra que nos llamó, especialmente nos salvó. Decimos amén. Y el versículo 11 de Romanos 10, 11, escuche lo que dice. 10 dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que Cristo ha hecho. El versículo 11 de Romanos 10 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. ¿Cuántos hemos creído en el Señor? De veras. Entonces no será avergonzado. Nosotros sabemos que Jesucristo nos ha salvado y es un hecho real que nos enseña en la palabra de Dios. Entonces un cristiano
saludable es un cristiano que ha sido salvo por la gracia de Dios. Y escucha lo que dice el versículo 9, que es la gracia de Dios. Pues el versículo 9 del 2 de Timoteo dice de la siguiente manera: quien nos salvó y llamó, nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Decimos amén? ¿Cómo nos llamó? ¿Un llamamiento cómo? Santo, no conforme a nuestras obras. Ay, Padre. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuáles eran nuestras obras? ¿Cuáles tipos de acciones hacíamos antes de ser cristianos, de ser salvos? ¿Éramos sanos? No, no éramos sanos. Si yo veo Gálatas capítulo 1, me doy cuenta lo que éramos. Que yo me gustaría que lo leyéramos en Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, versículo, vamos a ver Gálatas, capítulo 5, dice aquí, y dice de la siguiente manera, dice, versículo 19, mira lo que éramos antes. Y dice Gálatas 5:19, y escuche lo que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Me está escuchando? Amén. Si no éramos idólatras, a lo menos éramos mentirosos. Y si no éramos mentirosos, éramos chismosos. Y si no éramos chismosos, algo teníamos del pasado. Pero qué bendición que cuando venimos a Cristo, venimos con un propósito de ser vidas diferentes, transformadas, formadas, hechuras suyas. Pero todo tuvo un principio. Para poder haber tenido esta experiencia, es lo que la Biblia le llama haber tenido la experiencia de haber empezado una vida diferente, el cual Cristo ahora es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Decimos amén. Señor, porque quiero obedecerle, y Salvador, porque estoy convencido que Él es el único en todo el mundo. Eso dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, significa que estoy dispuesto a obedecerte. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Cuántos han puesto al Señor, a Jesús como el Señor? Amén. Significa, yo voy a obedecer a Él lo que Él me diga, lo que Él me ordene. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿A dónde dice eso? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Amados hermanos, un cristiano saludable es un cristiano que ha empezado una vida diferente al ser llamado por Cristo, le dio la experiencia de ser diferente y de poder ver las cosas del mundo tal diferentes como el mundo no las ve así. Pero nosotros sí tenemos principios. Por eso 1 de Juan capítulo 2, vamos a ver lo que dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 15. Escuchen lo que dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 15. Escuche bien lo que dice. Mire, es una orden, es un principio. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, oiga lo que está diciendo la palabra, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos. Oiga bien.
Pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Ahora pregunto, ¿cuántos permanecemos para siempre? Sigamos haciendo la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 36 y 37. Casi termino. Pero para mí es una bendición tratar con... mira, hermano, por eso es que cuando una persona se convierte a Cristo, hasta los policías descansan. La ley descansa. Ellos mismos lo han dicho. A mí me dijo un policía y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Nosotros queremos acercarnos a ustedes. Porque cuando ustedes están predicando y una persona maleante le predica la verdad a Dios y cambia de vida, hasta nosotros también descansamos. Y es una verdad. Ya no viene a ser un parásito de la sociedad. ¿Qué dice Hebreos 10, 36 y 37, hermano? Dice que un poquito, porque aún, esa palabra a mí me gusta, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. ¿Cuánto lo esperamos? Un poquito, ese poquito. ¿Cuánto falta, pastor? Un poquito. Saber, hermano Manuelito, si será la última vez de ir a traer el tomate al campo. Pero ese poquito, crea que Dios le está formando, tenga una vida disciplinada para hablar, para caminar, aunque la gente diga cosas de usted, eso no se lo va a evitar nunca, jamás. Jamás. Dice que hay un gran hombre que aparece en la historia bíblica, en la historia de los reformadores, se le llama Martín Lutero. Ese era un gran hombre que tenía una gran pasión por estudiar verdaderamente lo que Dios dice. Era un monje. La historia de Martín Lutero dice que él era un joven que su papá y su mamá lo prepararon para que fuera un médico, un abogado. Y dice que de repente cuando venía por una montaña, dice que de repente unos truenos y relámpagos y un rayo, me gusta esa historia, y un rayo que le llegó cerquita, casi le quita la vida. Entonces él se arrodilló y le pidió a Dios que se iba a dedicar por completo a Dios, pero que él quería salir vivo de aquel camino, y llegó a casa. Y cuando llegó a casa, dice que su papá y su mamá estaban asustados y le dijo, ya no voy a estudiar esos estudios, me voy a dedicar por completo a Dios. Pero como sus padres eran religiosos, lo metieron al convento para que fuera un monje. Y la historia parece que fue un monje, pero cuando estaba en el estudio, dice que él tenía una gran pasión por estudiar las cosas de Dios en su totalidad. Él vio un estudio que decía, solo me basta la fe. Y comenzó a estudiar que solo bastaba la fe, y ahí aparece 97 puntos que Martín Lutero estaba en contra de lo que es la religión. Y esos 97 puntos, pues, usted los va a estudiar, usted los va a ver. Hay libros que aparecen de las tesis de Martín Lutero que estaba en contra de la religión. Entre los 97 puntos aparece que solo basta la gracia. La salvación es por gracia, la fe no necesita mezcla de nada, y comenzó a llenar esos puntos. Pero lo que quiero decir es que Martín Lutero, en uno de sus estudios, él dijo, no vas a evitar que vuelen los pájaros sobre tu cabeza. Eso dijo Martín Lutero. No podrás evitar que vuelen los pájaros o las moscas sobre tu cabeza, pero podés evitar que hagan nido en tu cabeza. ¿Me está escuchando? Porque si hacen nido, significa que van a quedarte poniendo pollos ahí. Y eso ya no se van a querer ir. Entonces, cualquiera de nosotros puede tener algunos ataques, pero ¿qué vale la pena que nosotros sepamos y valoremos el que nos llamó por su gracia y que seamos cristianos saludables hoy, mañana, pasado mañana y siempre, amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? Si nos falta poco para vivir en la tierra, gloria a Dios, y si nos falta mucho,
Pues gloria a Dios, pero la Biblia dice que adoremos a Dios y que lo adoremos sin mezcla alguno. Que no pongamos pero ni nada para adorar el nombre del Señor. Es que yo vengo a la iglesia por mi esposa. Eso ya no sería un verdadero cristianismo genuino, ni sería un cristiano saludable. ¿Por qué vas a la iglesia? Voy por mi esposa. Significa que porque mi esposo un día le irá a fallar, ¿qué va a pasar si mi esposa falla? Ya no vengo. ¿Por qué vas por mi esposa? Viceversa, otro dice, ¿por qué vas a la iglesia? Porque mi papá y mamá van a la iglesia. Y cuando tu papá y mamá terminen de estar en la iglesia, ¿qué va a pasar? No, el cristiano que es nacido por la palabra, vive y permanece por la palabra para siempre. Démosle un aplauso y yo quiero que oremos. Todos de pie, pueblo. Todos de pie. Vamos a orar. Vamos a orar, aunque hermano Danilo, aunque oremos a Dios, que Dios sea fortaleciéndole a usted. Hay cosas que no dependen, aunque nosotros, imagínense que cuando Cristo iba a morir, dice que oró 3 veces y no hubo respuesta. ¿Me escuchó? Dios tiene poder absoluto, pero que Dios sea fortaleciendo. Si su mamá Dios le va a dar más años de vida, Dios le va a dar más años de vida. Pero que esto no le dañe, porque de repente alguien dice, ay, tanto que le pedí a Dios por mi mamá y siempre se la llevó. No, es difícil. Vamos a orar para que Dios nos dé resignación. Y sabemos, Cristo de la gloria, y yo le voy a dar un secreto, hermano Danilo. Ore a Dios y pida a Dios por su mamá, aunque no haga nadie. Dígale, mamá, te voy a leer este versículo. Si todavía no tienes una seguridad de tu salvación en Cristo, yo quiero invitarte a orar allí, aunque no haya nadie. Es mejor a solas. Es mejor a solas que dito, porque Dios se manifiesta mejor. Póngase de pie. Vamos a orar. Sí. Vamos a orar por Moncho. Se quebró. Ay, Padre. Padre, en el nombre de Jesús. Es un privilegio estar aquí, Señor, esta mañana. Estamos muy felices. Señor, qué lástima que, Señor eterno, mucha gente no ha tenido la experiencia de tener la dicha de ser sano, porque no han tenido el privilegio de haber tenido el llamamiento, aunque el Señor no han atendido al llamamiento del Señor, aunque Él les ha llamado, aunque Él les está hablando, pero que el corazón lo tienen, pero lleno de piedra. Esta mañana estamos orando a petición de mamá del hermano Danilo. Hemos estado orando por ella. Ponga su mano de poder para que no solamente sea sana, sino que sea salva. Poder de Dios, glorifícate en su cuerpo. Ella ha podido ver a su hijo un cambio. Ella ha podido ver a su familia diferente. Y yo creo, mi Dios eterno, que el testimonio más grande que el hermano ha dado a su mamá, los últimos días y años, son los días de bendición para él, que ha podido dar un testimonio grande a su mamá. Pueda abrazar a su mamá, pueda predicar a su mamá, como también la petición de nuestra hermana a favor de, Señor, de Moncho, que está accidentado, ya ha podido orar a favor de él. Usted ha sido también un conocedor de tu palabra. Oramos para su cuerpo, oramos para sus huesos, si está afectado, para que usted le sane. En esta hora, Señor, estamos orando bajo el poder del Señor en esta mañana. Y estamos orando para cada uno de mis hermanos, Señor, en este pueblo. Cuánta gente, Señor, anoche, por ejemplo, 3 velas. Y, Señor, el privilegio de, aún en la vela, escuchar la palabra de Dios. Padre eterno, porque no tenemos que dejar de predicar el mensaje. Estamos orando, Señor, por mis hermanos. Yo no sé cuánto tiempo vamos a vivir en la tierra. Pero Padre glorioso, que seamos adoradores en espíritu y en verdad, adorándote a ti, de tal manera que no cansamos de ello. Te damos infinitamente gracias a aquel que no está preparado, a aquel que, Señor, ha hecho sordo al llamado de Dios, que lo haga lo más pronto posible. En el nombre de Cristo, su Hijo amado, lo pedimos. Amén.
Y amén. Damos un aplauso al Señor y damos gracias por todo ello. Dios le bendiga, siéntese.